Señor Jesús, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Señor, estamos agradecidos por tu fidelidad, tu bondad, tus misericordias hacia nosotros. Y ahora venimos pidiendo que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Yo pido unción sobre tu palabra. Habla nuestras vidas, nuestras situaciones diversas. Espíritu Santo, pido tu unción, guiando y hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos la historia del profeta Elías, cuando él fue ante el rey Acab para avisarle de una sequía que vendría sobre Israel a raíz del pecado y maldad del rey, la reina y del pueblo de Israel en general, que había caído en idolatría a Baal. Y esto era algo obviamente difícil para el profeta hacer, ir y confrontar al rey de la nación, pero él se presenta y en el primer versículo aquí del capítulo 17 de Primera de Reyes, encontramos este relato y hay una frase que me llama mucho la atención y quiero que consideremos particularmente en esta tarde. Vamos a leer Primera de Reyes 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cómo pudo Elías confrontar al rey de la nación? ¿Cómo pudo Elías asegurar que no iba a llover hasta que él dijera? Gran clave es esa frase, si la podemos ver nuevamente. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahora, en ese momento Elías no estaba en el monte, en un devocional privado en la presencia de Dios. No, él estaba enfrentando una situación peligrosa y conflictiva. Sin embargo, aún ahí, en ese contexto, él declara: Jehová, en cuya presencia estoy. Él había descubierto de alguna manera esta clave de mantenerse conectado, enchufado con la presencia de Dios. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Obviamente necesitamos tener esos tiempos a solas con Dios en su palabra, adorándole. Nada toma su lugar, son momentos de refrigerio preciosos. Pero aquí vemos algo más allá aún de eso, un estilo de vida de poder mantenerse uno continuamente volviendo a conectarse y estar consciente de que no está solo, consciente que la presencia de Dios está con uno. Yo creo que esto fue clave para darle a Elías denuedo, dirección, seguridad en medio de esta situación. Ahora continúa la historia en el versículo 2 y dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Continuando, versículo 4, leemos: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán.
Versículo 6 declara: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí tenemos la primera torta de milanesa entregada a domicilio. Sí, cuervos trayendo directo, mejor que Domino's, ahí entrega a domicilio directo, ahí al arroyo. Pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, y aparte el agua cristalina refrescante del arroyo. Noten, vino sequía sobre Israel, y eso incluyó al profeta Elías, no fue exento a la sequía. Sin embargo, Dios proveyó un lugar de refugio para él en medio de la sequía. Un arroyo donde tener agua y alimento entregado a él. Un lugar de protección, porque el rey Acab obviamente quería deshacerse de él. Y un lugar de refrigerio y refugio en medio de la sequía. Yo sé que hay muchas personas pasando por tiempos de sequía de distintos índoles. Sequía económica en muchos casos. Yo sé de algunos de ustedes que no han tenido un trabajo por meses. Y obviamente este tipo de sequía empieza a minar el ánimo, la fuerza. Hay sequía de problemas familiares, de inseguridad, la inseguridad que muchos vivimos aquí en nuestra ciudad. Pero en medio de esa situación, aunque no somos exentos a estar en medio de ello, pero en medio de ello, Dios provee un refugio y un refrigerio para nuestras vidas. Y esto es a través de su presencia. Su presencia nos puede traer paz y fortaleza en medio de cualquier situación que podemos estar viviendo. Necesitamos poder decir como Elías: Jehová, en cuya presencia estoy. Y beber y recibir ese refrigerio de parte de Dios en cualquier situación que se presente. No más que luego, fíjense lo que sucede, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo. El arroyo, el lugar que Dios había provisto, a donde Dios había mandado a Elías, la fuente terrenal o natural que Dios había establecido para proveer para Elías, se secó. Y a veces eso nos sucede también a nosotros. El mismo instrumento o fuente de bendición, de provisión que Dios mismo había provisto para nosotros, de repente se seca. La empresa se cierra, o hay recortes, o qué sé yo. Continuando, versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto se lee fácil, pero creo que era muy difícil tragar para Elías. ¿Cómo? Sarepta era fuera de Israel, era tierra gentil. Le dice: gran profeta, que has recibido esta provisión sobrenatural, ahora te va a sostener una mujer viuda gentil. No puede ser. ¿Qué instrumento más ilógico, más sorprendente? Y Elías no dijo: no, Señor, no, esto sí no puede ser de Dios. Yo creo ahí la carne que me trajo el cuervo ahí al final estuvo mala, o algo me hizo daño, porque esto no puede ser. Yo soy el gran profeta, Señor, haz otra cosa. No, Elías aceptó y fue y se dirigió ahí. Aquí veo dos cosas en Elías: fue sensible
y fue sencillo. Fue sensible a la voz de Dios, a la dirección, y fue sencillo para aceptar una indicación sorprendente. Y hasta pudiéramos decir humillante para algunos. Pero se humilló, fue sencillo. ¿Y saben qué? Necesitamos también nosotros ser sensibles a la dirección de Dios y sencillos para aceptar lo que Él nos indique. Y hacer lo que Él nos ponga a hacer, aun si es por una temporada. Y Él ahí nos está preparando para el siguiente paso. Y algunos no lo aceptan porque no se humillan. Algunos se aferran a su arroyo. No. Dios así ha hecho la cosa y siempre va a ser así. Este es el instrumento que siempre ha usado para traer bendición, para traer provisión, para lo que sea en tu vida. Y se aferran a su arroyo o a su rollo. Y Dios dice, es tiempo de cambio. Voy a usar otros métodos, otros instrumentos. Sensibles y sencillos para fluir con el Señor. Y Elías lo fue. Y sorprendentemente, milagrosamente, Dios usa a esta mujer, viuda, gentil, para ser el instrumento de sostén para el gran profeta de Dios. ¿Qué lección hay aquí? Pero yo sigo convencido que Elías pudo ser sensible, pudo ser sencillo, porque de nuevo, Jehová en cuya presencia estoy. Él se mantenía conectado, enchufado al Señor. Entonces él pudo con estos cambios, con estas situaciones que se iban presentando. El Salmo 84 nos habla ampliamente acerca de la presencia de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Todos son frases representando la presencia, porque en el antiguo pacto ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, gracias a Dios, al Espíritu Santo, podemos conectarnos con Él en todo lugar. Pero a mí me anima mucho lo que leo aquí en el Salmo 84 y creo que te puede bendecir a ti también. Empieza así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, la presencia de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí vemos el anhelo profundo, ardiente por la presencia de Dios que debe de haber en cada uno de nosotros. A Él le canta el salmista y nosotros necesitamos aprender aún en medio de la sequía, levantar cántico de alabanza y adoración a nuestro Señor. Enfocarnos en Él, quitar la vista de la sequía, del arroyo que se secó, de la crisis económica, familiar, etcétera, de la inseguridad que se vive, y enfocarla en nuestro Dios Todopoderoso, y buscar su presencia y levantar cántico a Él. Luego el versículo 3 es muy curioso. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Fíjense, el gorrión, la golondrina, los pájaros, aún los pájaros más comunes y corrientes, dice, hayan donde poner su nido cerca de tus altares. Probablemente en lo natural simplemente era una referencia a que esos mismos pajaritos tan sencillos, tan comunes, podían llegar al área del templo y ahí, cerca de la presencia de Dios, establecer sus nidos. Pero obviamente nos está enseñando algo mucho más allá de simplemente esa situación natural. Nos está diciendo que esto es para todos nosotros.
No solo es para algún élite espiritual, todos tenemos la habilidad, el privilegio de ir y estar cerca de su altar. Todos podemos ir y estar con nuestro Dios, estar en su presencia. Tal vez no podemos tener acceso a los grandes políticos y líderes de nuestra sociedad, pero tú y yo podemos tener una audiencia privada con el Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días. Todos los días. Así que hay que aprovecharlo. Hay que estar en su presencia. Aún los niños más pequeños pueden ir delante de Él. Muchas veces de ellos brotan las oraciones más puras y genuinas. También algunas de las más chuscas por su inocencia. Tengo aquí algunas oraciones verídicas de algunos niños. Este niño oró: Dios, quiero vivir hasta los 900 años como aquel tipo de la Biblia. Este dice: Señor, quiero ser como mi papá cuando sea grande, pero no con tanto pelo por todos lados. Este dice: Señor, ¿de veras querías que la jirafa se viera así o fue un accidente? Este pide o dice: Señor, gracias por el hermanito, pero realmente lo que quería era un perrito. Este dice: tal vez Caín y Abel no se hubieran matado si hubieran tenido cuartos por separado. Eso me ayuda con mi hermano. Finalmente, Dios, yo creo es difícil amar a todo el mundo. Solo hay 4 en mi familia y yo no lo logro. Pero el punto es, todos, cada uno que estamos aquí, está el acceso abierto y libre a ir delante de Él, a estar con Él, a entrar a ese lugar de refugio y refrigerio en su presencia. Ahora el Salmo 84 continúa, siguiente versículo, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y luego fíjate en el versículo 6. Es muy interesante. Atravesando el valle de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas. Una crisis, una sequía. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Aquí hay una preciosa promesa para nosotros. Tú que sientes que estás pasando por el valle de lágrimas, Dios dice que Él va a abrir los cielos y derramar lluvia. Oh sí, y esas lágrimas se van a convertir en una fuente de bendición, de parte de la presencia de Dios. Continúa el Salmo en el versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dios nos quiere llevar de poder en aumento de poder y lo veremos en Sión, lo veremos en su gloria. Él quiere manifestarse a nosotros, pero necesitamos conectarnos, estar en una actitud diariamente de estar conscientes de Él. Versículo 10 es muy conocido. Declara: porque mejor es un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos en las moradas de maldad.
Hay personas viviendo en maldad que uno puede ver y sí, temporalmente parece que les está yendo bien. Temporalmente uno ve prosperidad, ve éxito, no ve consecuencias, pero créeme que se va a derrumbar todo aquello y los que estamos en su presencia, en sus atrios, nosotros somos los que vamos a salir adelante. Mejor es un día con Él que 1000 fuera. Mejor un día con Él que lo que este mundo puede ofrecer. Y termina el Salmo con los versículos 11 y 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Continuemos andando en integridad. Y Dios derramará el bien sobre nosotros. Y el versículo 12 concluye: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre y la mujer que en ti confiamos. Dichosos somos cuando nuestra confianza no está en la economía, no está en la empresa, no está en cierta persona o cierta institución o el gobierno o en nada más. Dichosos somos cuando nuestra confianza está en el Señor, porque Él es el que nunca falla. Él es el que no nos va a dejar ni desamparar. Dichosos somos cuando confiamos en Él. De nuevo, esto tiene que volverse un estilo de vida, hallar la manera de conectarnos con Él, aún en medio de un horario ocupado. Me hace pensar en la mamá de Juan Wesley. Tenía muchos hijos, como 10, si mal no recuerdo. Y pues a veces, obviamente, con 10 ya se pueden imaginarse, y con 2 o 3 no sabemos cómo. Ahora imagínate. Y en medio del día, del ajetreo, de las ocupaciones, de los quehaceres del hogar, ella tenía un momento, y los niños sabían que tenían que respetarlo. Cuando dicen que ella literalmente tomaba el delantal que tenía puesto y lo ponía sobre su cabeza, se escondía por un momento y se conectaba con la presencia de Dios. Y los niños sabían, no molestes a mamá en esos momentos. Hay maneras, en medio de aún los quehaceres del hogar, aún de las ocupaciones, del tráfico, de todo lo que se vive, de conectarnos a su presencia y a su palabra, y entrar a ese lugar de refugio y refrigerio en medio de la sequía. David era otro apasionado por la presencia de Dios. El Salmo 27, versículo 4 es muy conocido y habla de esta pasión que él tenía. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa o presencia de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días tengo que estar en su presencia para contemplar la hermosura de Jehová, para adorarle, contemplarle y para inquirir en su templo, para escuchar su voz, para estar conectado. Pero continúa el Salmo, el versículo 5. Fíjense, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en su presencia. Él me esconderá en su presencia en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esta es una preciosa promesa de protección. En su presencia me esconderá, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Podemos estar viviendo en Ciudad Juárez en el 2008 con todo lo que está sucediendo y nosotros estar seguros
porque estamos en su presencia. Y en su presencia Él nos ocultará, Él nos esconderá, Él nos pondrá sobre roca fuerte. Su presencia. Así vivió Elías. Y algunos dirán, bueno, pues David, Elías, los grandes héroes de la Biblia, podían, pero pues nosotros no somos como ellos. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 5, el versículo 17. La Nueva Versión Internacional me gusta, es más allegado al original y deja todavía más claro el asunto. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Él tenía debilidades, él tenía luchas. Yo creo él tenía dudas. Con debilidades como las nuestras. Pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Él se conectó a la presencia de Dios, recibió refugio, sí, pero también de ahí él clamó, él intercedió. Y sus oraciones fervientes sacudieron a toda la nación. Busquemos su presencia como nuestro lugar de refugio y refrigerio, pero también para clamar hasta ver el poder de Dios manifiesto. Elías oró y Dios mandó sequía para tratar con el pecado del pueblo. Y muchos saben la historia. Después de 3 años y medio de sequía, Dios nuevamente le habla a Elías y él llama a un desafío en el Monte Carmelo. Van los profetas de Baal por un lado y Elías representando al verdadero Dios. Cada uno levanta un altar con un sacrificio y van a orar a ver quién manda fuego del cielo sobre ese altar. Empiezan los profetas de Baal, hacen ahí su espectáculo, sus ritos, se cortan, danzan, gritan, hacen todo el día y nada sucede. Entonces le toca a Elías una sencilla, breve oración. Y Dios manda fuego del cielo y consume el sacrificio y el altar. Van y matan a los profetas de Baal. Pero saben, todavía no termina la sequía. No hay una sola nube en el cielo. No empieza la lluvia todavía. Entonces, ¿qué hace Elías? Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías, después de todo, sabía nuevamente, yo tengo que ir a la presencia de Dios hasta ver el fin de esta sequía. Y va y nos describe la posición que toma. Dice, postrado en tierra con la cabeza entre las rodillas. Ahora, los estudiosos nos dicen que esto era la postura que comúnmente se tomaba en esa cultura las mujeres cuando iban a dar a luz. Así que Elías toma una postura de parto y empieza a clamar. Va a la presencia de su Dios y empieza a clamar. Versículo 43. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. 7 veces le ordenó. Ahora, yo estoy seguro que no era, Señor, manda la lluvia, ve y asómate.
todavía no hay nada. Señor, manda la lluvia, ve, asómate, todavía no hay nada. O sea, obviamente entre cada vez Elías tomó un tiempo para clamar, para gemir, para buscar dar a luz este milagro de lluvia que necesitaba ya su nación. Este era un tiempo de búsqueda y de intercesión profunda, intensa, persistente. Y volvía el criado y no hay nada, y la segunda y tercera y cuarta y quinta, y como para la sexta vez. Yo me imagino que Elías empieza a desesperarse un poco. Señor, he hecho todo lo que me has mostrado, he obedecido, he confrontado al rey, me has sostenido, vine, clamé, cayó el fuego, hemos hecho todo, pero todavía no se rompe la sequía. Se pudiera haber desesperado y desanimado y dejado de clamar, pero no lo hizo. Siguió clamando, hasta la séptima. Y nosotros sabemos que en la Biblia el número 7 nos habla de lo terminado, lo acabado, lo completo. Así que tenemos un cuadro de intercesión persistente hasta llegar al final, hasta que la obra sea completa, terminada, acabada. Hasta entonces no dejó de clamar el profeta Elías. Y entonces, versículo 44, a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y el versículo 45 termina el pasaje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Nuevamente, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Después de 3 años y medio de sequía, de no ver una sola gota, se oscurecieron los cielos y se acabó la sequía. Vino la lluvia sobre la tierra, y Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él va a romper la sequía en tu vida que tú estás viviendo, del índole que sea esa sequía. Él tiene lluvia temprana y tardía para tu vida, para tu familia, para tus finanzas. ¡Oh, créelo! Pueda que la fuente terrenal, natural, se seque de bendición a tu vida, pero la fuente celestial jamás se secará. Dios abrirá otra ventana, otra puerta, otro instrumento para traer bendición, así como lo hizo con Elías. Se secó el arroyo, pero él tenía una viuda preparada para sostener. Y si tú estás ahora pasando por una crisis, créelo, aunque en lo natural no ves cómo, no ves salida, no ves solución, la fuente celestial nunca se seca. Él tiene la manera de sostenerte, de bendecirte, de levantarte. Él es fiel. Él es fiel. Dele un fuerte aplauso al Señor por su fidelidad.